Buenas noches. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por 10 años del expresidente Martín Vizcarra por violar la Constitución. Esto debido a la disolución del Congreso en el año 2019. Sobre este tema vamos a conversar en minutos nada más con el doctor Alejandro Salas, quien es el abogado justamente en materia constitucional del expresidente Vizcarra. El pedido de inhabilitación alcanza también a Salvador del Solar y a Vicente Ceballos, 5 años cada uno. Así comenzamos Prueba de Fuego a través de RPP Televisión. Soy Carlos Villarreal, tengo el gusto de acompañarlos hasta las 10 de la noche y también hablaremos de otros temas que están dominando en estos momentos la coyuntura política y judicial del país. Doctor Alejandro Salas, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y muchas gracias por su visita. Carlos, gracias por la invitación. Gustoso estar acá. A ver, ¿cómo calificaría usted esta decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Los argumentos, sobre todo, que sustentó el día de hoy el congresista Héctor Ventura como ponente en este informe. Una aberración constitucional completa, ¿no? Que no nos llama la atención, es parte de la persecución política para poder eliminar adversarios políticos. No cabe duda que en nuestro país estamos en una dictadura parlamentaria, donde eliminar, como en Venezuela, aquellos contendores políticos en un futuro proceso electoral ya es una receta del día a día, y eso es lo que estamos viendo y estamos evidenciando el día de hoy con el Congreso, que no solamente toman el caso con Martín Vizcarra, sino también miran de reojo a que de pronto Salvador del Solar también podría, ¿no es cierto?, convertirse en una figura que podría ser candidateable. Entonces también hay que inhabilitarlo. Mañana mirarán a otra persona y buscarán inhabilitarla y solamente pues quedarán la concertación que ellos tienen para poder, digamos, ponerle e imponerle al Perú, al ciudadano peruano, a los candidatos que ellos quieran y que formen parte de su sistema, ¿no? Eso es lo que está pasando. ¿Usted está comparando a algunas bancadas de este Congreso con el gobierno de Maduro? Completamente, por supuesto, claro que sí. Están actuando como el gobierno de Maduro. Claro que sí. Y te lo reafirmo y te lo ratifico. Están actuando de manera autoritaria, dictatorial. Mira, todas estas bancadas, Fuerza Popular, por ejemplo. Si ellos pudieran solamente poner a Keiko Fujimori como única candidata, lo harían. ¿No es cierto? Hay una confabulación en este sistema, por ejemplo, con el matrimonio que tienen con este gobierno de Dina Boluarte. Seguramente, claro que sí, ¿no es cierto? La misma bancada de Renovación Popular. O sea, quieren tener ellos a alguien que se amolde al sistema que ellos pretenden para el Perú y hay que eliminar al resto. El resto ¿solamente no puede esas dos existir. bancadas? No, hay más, Alianza para el Progreso también, por ejemplo. ¿No? Y todos aquellos que de una u otra manera hemos visto cómo en otros gobiernos pedían vacancias, hoy guardan silencio, hoy escogen a sus candidatos, ponen las reglas electorales para su propio, digamos, conveniencia. Entonces nos están preparando a los ciudadanos un boicot electoral para el 2026, en donde solamente deben participar los candidatos que ellos consideran que deben ir, ¿no? Ahora, el argumento, el principal que expuso el congresista Ventura es que Martín Vizcarra disolvió el Congreso y de esta manera violó el artículo 134 de la Constitución. Además, que en las actas de las sesiones del Consejo de Ministros del 27 de septiembre y del 29 de ese mismo mes, en el año 2019, no figuraba en la agenda de esas dos actas, en la agenda, la cuestión de confianza que se planteó para detener el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Absoluta ignorancia y desconocimiento de la hermenéutica que se da en un Consejo de Ministros. Ninguno de ellos, creo yo, que ha sido ministro de Estado, no conocen cómo es el procedimiento. Efectivamente se convocan a los consejos de ministros, puede haber una agenda predeterminada, pero en los propios consejos de ministros se pueden incorporar agendas también. Bajo cuestiones previas se establecen agendas que puedan darse y puedan discutirse. O sea, eso no está impedido por ley, no está impedido por la Constitución. Lo que dijo Ventura fue que, bueno, y él mostró los documentos que son estas actas, ¿no?, de los consejos de ministros que les he mencionado, y que en ninguno de ellos aparece el tema de la cuestión de confianza que se planteó, ¿cierto?, cuando va Salvador del Solar al Congreso, y bueno, ahí vino después la disolución del Parlamento. Ese es el principal argumento, le decía yo. Pero que un tema no esté en una agenda de un Consejo de Ministros no impide a un Consejo de Ministros poder incorporar temas extraordinarios o de necesidad nacional. O sea, se pueden hacer, por supuesto que sí. Por eso te digo, es abundante ignorancia respecto de cómo se maneja o cómo es el manejo en un Consejo de Ministros. La Constitución no prohíbe ello. Creo yo que están tratando de buscar cualquier forma o cualquier argumento con la única finalidad de poder encontrar el fundamento para hacer lo que están haciendo, la atrocidad que están haciendo. Y finalmente yo creo que
Ellos van a tener una sentencia, todos ellos van a tener una sentencia única, que es la sentencia social. Yo creo que la sociedad ya los reprobó, ¿no? Y con estos actos lo único que están haciendo es ratificar su posición absolutamente autoritaria. Ok, usted habla de una sentencia social, Sí. ¿cierto? ¿Y usted cree que esa misma sentencia social puede aplicarse al señor Vizcarra, no por este caso, sino por otro, el famoso Vacunagate, en donde ha generado, obviamente, rechazo de la población? Como No usted... podría, o sea, usted habla de Sí. fuerzas políticas que están haciendo, a su criterio, una mala labor. ¿Pero eso no replicaría también en Martín Vizcarra? No, yo los invito a esos señores de esas agrupaciones políticas a que vayan y hagan lo que ha hecho Martín Vizcarra en Iquitos. A que vayan y caminen Tacna, que caminen Moquegua, ¿no? Es cuestión de que revise la prensa cómo ha llenado plazas Martín Vizcarra en Iquitos. Bueno, al eso final no de podrían cuentas, hacerlo, eso no podrían hacerlo otros partidos Al final de políticos. cuentas, ya se verá esto. Bueno, si es que puede postular Martín Vizcarra, porque está inhabilitado, tiene 2 inhabilitaciones, ¿cierto? Pero tenemos una justicia supranacional que sabrá pronunciarse también. Por supuesto Ya. que sí. Si es que se decide a tiempo también. Mira, Ojo con los tiempos, lo ¿eh? que nosotros no perdemos es el profesionalismo, el trabajo y por supuesto el optimismo de poder encontrar justicia en la vía supranacional. Muy bien. Yo le decía que al final todo esto se decide a nivel de los votos, ¿cierto? Sí. Si es que, repito, insisto en ese tema, puede postular Martín Vizcarra. Por el momento no lo puede hacer. Ahora, sigamos con el tema de la sesión del día de hoy. También dijo el señor Ventura, el congresista de Fuerza Popular, que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional es función única, exclusiva, del Congreso de la República. Y en eso no podía interferir el gobierno. No, es falso, pues, porque, a ver, esos hechos todavía no estaban debidamente desarrollados en ese momento. Después ellos han sacado sus leyes, que solamente los temas que son exclusivos y excluyentes del Congreso, con el gobierno Castillo, no pueden presentarse cuestiones de confianza, empezaron a protegerse y empezaron a blindarse. Cuando Martín Vizcarra aplica constitucionalmente la cuestión de confianza, eso que están diciendo no existía. Esa es una interpretación que después la han hecho y que por supuesto ha tenido el aval del Tribunal Constitucional, ya que este Congreso impuso. Pero el anterior Tribunal Constitucional convalidó como válido, como cierto, como real y como constitucional la disolución del Congreso que hizo el expresidente Eso Martín sí es cierto, Vizcarra. porque hay una resolución del 2020. Pero por en ese supuesto, sentido. que convalida y dice es constitucional la disolución del Congreso. O sea, esta determinación que han tomado inclusive pasa por encima de lo que son las propias resoluciones o sentencias del Tribunal Constitucional. Están desconociendo absolutamente todo con una única finalidad, que es atropellar al adversario todo lo que puedan atropellarlo, actuando como unas verdaderas dictaduras. Eso es lo que están haciendo. Claro, el ponente se basa en una resolución del 2023, si no me equivoco, el TC, en donde habla que no existe, ¿no?, la famosa denegatoria fáctica, pero esto no se puede aplicar retroactivamente. Por supuesto Ahora, que sí. No se puede aplicar retroactivamente. Ahora, lo que dice el ponente es que además el Congreso aplica sanciones políticas, no jurídicas. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, el Congreso aplica sanciones políticas, se deberían ser más sinceros, ¿no? El Congreso políticamente ahorita está haciendo y está actuando y está resolviendo como le da la gana. O sea, no están, ¿a qué le refieren ellos sanciones políticas? ¿Cuál es su fundamento? ¿Dónde está el debido proceso? O sea, ¿dónde está el reconocimiento y el desconocimiento de resoluciones que ya ha emitido el Tribunal Constitucional? Están tratando de encontrar cualquier fundamento con la finalidad de poder avasallar derechos ciudadanos. Y fíjate, no solamente es el derecho ciudadano de Martín Vizcarra, que pretenden nuevamente inhabilitarlo, es el derecho de seguramente miles y de millones de peruanos que quisieran ir a las urnas y votar por él. También les están negando el derecho, ¿no? O sea, es todo un campo que por supuesto lo vamos a evidenciar internacionalmente y empezamos con muchísima fuerza y con muchísima contundencia una campaña que Perú no se vuelva una Venezuela, que Perú no se vuelva una dictadura en donde se escogen a los candidatos y se persiguen a los opositores, porque ya se empezó y hay que tener bastante cuidado con eso porque ya comenzaron. Vivimos en estos momentos tiempos de dictadura legislativa. ¿Cuándo van a entregar ustedes o presentar esas acciones ante la justicia supranacional? Lo más Porque pronto ya posible. hay 2 inhabilitaciones de por medio. En el Tribunal Esta sería la Constitucional. tercera. Sí. Mira, la demora del Tribunal Constitucional es un argumento más a los que tenemos para llevarlos a la Corte ¿Usted cree que el Internacional. tribunal se está demorando adrede? No me queda la menor duda. ¿Por qué? Porque es político el tema. Y porque el Tribunal Constitucional hoy en día es una bancada más del Congreso de la República. O sea, el tema es así de claro. Acá no hay que hablar con medias tintas. O sea, quienes de una u otra manera defendimos y defendemos la democracia, tenemos que hablar siempre con la verdad y tenemos que hablar fuerte.
Y eso es lo que está pasando en el país. Y hay que prestarle mucha atención, porque estamos en un campo ya en el cual nuestra democracia empieza a entrar en riesgo. Que no te llame la atención que mañana más adelante nos salgan con un proyecto de ley para suspender las elecciones del 2026 y postergarlas, manifestando que un gobierno transitorio, ¿no es cierto?, de sucesión constitucional tiene que cumplir sus 5 años, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué dice eso? Porque ya se escuchan algunas voces que quieren preparar eso. Así ¿Dónde que, las has escuchado? para que en el campo político todo se escucha. Ya. ¿No? Entonces ya están mirando cómo pueden quedarse un poquito más. Así que hay que tener bastante cuidado. Usted tiene esas versiones de que van a presentar ese proyecto. Pero por supuesto, tengo esas versiones que han hecho llegar. ¿Y qué bancada la promovería? Bueno, las que están manejando el país ahorita y las que le dan soporte y apoyo al actual gobierno. En específico. Bueno, hay que preguntarle a Alianza por el Progreso, a Fuerza Popular, a Renovación Popular, ¿no? Entonces hay que preguntarles a esas bancadas, hay que tener mucho cuidado con que se respeten también los tiempos y los procesos electorales. Cuidado que podemos caer en una dictadura que viene desde el Congreso de la República. O sea, entre esas bancadas que usted ha mencionado estaría promoviéndose o estaría próximo a promoverse un proyecto para... Se escucha un proyecto para que las elecciones sean en el 2026, para quien tiene un gobierno de sucesión constitucional cumpla sus 5 años. ¿No? Cuidado con eso. Ya. Cuidado con eso. Y por supuesto en el camino irán inhabilitando candidatos, ¿no?, para poder tener su receta y la mesa servida. Hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado. Bueno. A ver cómo se desarrolla esto. Entonces, esta, diríamos, premisa que usted nos ha dado en torno a un posible proyecto, no para alargar la fecha de las elecciones. Ahora, ¿usted cree que en el Pleno pueda revertirse esta decisión o no tiene confianza en el Congreso? A mí me llama la atención el hecho de que yo creo que sí existen congresistas que valoran la democracia, congresistas probos, los hay en este Congreso, pero me llama la atención su silencio, ¿no? O sea, más allá de un tema político, más allá que concuerden o no concuerden con Martín Vizcarra, que no concuerden o no concuerden con Salvador de Solar, lo que fuese, creo que deberían pronunciarse, porque ellos bien saben lo que está pasando. Pero se callan porque Martín Vizcarra no es de su partido político, pues, ¿no? Guardan silencio para ver qué agua pueden jalar para su molino. A esos congresistas probos, democráticos, y que por supuesto hacen valer la democracia, deberían pronunciarse y no lo hacen. Así que, sí, en el Pleno, ¿buscamos revertir la situación? Sí, por supuesto. Va a ser complejo. Sabemos a qué Congreso nos enfrentamos, pero vamos a ir con toda la posición legal y constitucional para poder hacerles ver que están absolutamente equivocados. Quería hacerle referencia a unas declaraciones que ha formulado el ex consejero regional de Moquegua, Luis Caya. No sé si usted lo conoce o no. No lo conozco. Pero él ha lanzado una hipótesis, que Martín Vizcarra estaría aprovechando sus contactos en la Fiscalía para impulsar una denuncia por violación sexual contra el congresista José Gerí, desaforarlo y que usted ingrese al Congreso. Bueno, si también ha involucrado, a su hermano, el doctor Martín Sáenz. Mira, si ha dicho eso el señor Caya, es un verdadero miserable, porque de por medio existe ya una violación sexual de una ciudadana que seguramente está esperando justicia. Y no se puede politizar este tema. Yo no me voy a pronunciar por este tema por respeto a la ciudadana, porque los exámenes médico-legistas se han evidenciado, se han hecho públicos, y ha sido víctima de una violación. Independientemente de quién la haya violado o quiénes la hayan violado, ese miserable o esos miserables deberían estar en prisión y no pensar en cálculos políticos como los vienen haciendo. Así que ese señor Caya, con esas declaraciones, peca de ser un miserable. Por supuesto que sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Cómo califica usted la gestión de la presidenta Dina Boluarte? Y se lo pregunto porque hace unos días nada más hemos escuchado a la presidenta referirse en términos nada agradables a su predecesor, Pedro Castillo. Además fue vicepresidenta de Pedro Castillo, diciendo que él no escuchaba nada, que todo le entraba por una oreja y le salía por la otra. En fin, ¿qué opinión tiene de este tipo de expresiones de la presidenta contra Pedro Castillo? Yo no sé con qué calidad moral ella puede expresarse de esa manera, de una persona que ahorita no puede defenderse de sus declaraciones que ella hace. Lo que sí me queda claro es que, por supuesto, Pedro Castillo entendía mucho mejor las cosas que ella, era un mejor ser humano que ella. Pedro Castillo entendía mejor las cosas que Dina Boluarte. De lejos, pero de lejos. Yo me sentaba al costado de Dina Boluarte. Dame un ejemplo, por favor. Habían temas de políticas de gobierno que se exponían, ¿no es cierto? Y las preguntas que hacía Pedro Castillo a quienes se exponían tenían coherencia con lo que se estaba exponiendo. Mientras que Dina Boluarte, que se sentaba a mi costado, me preguntaba, ¿y cómo es eso? ¿Qué se está tratando? No entiendo. No era una vez, eran 10 o 100 veces. Por eso te puedo decir que Pedro Castillo entendía más lo que se le podía explicar, ¿no? El día de hoy ella trata de sacar ventaja, trata de sacar provecho con estas declaraciones, porque seguramente ya no tiene a quién golpear y quiere llamar la atención.
Pero hay que recordarle también que ella como ministra fue una ministra con muchísimas limitaciones y que más bien, en vez de golpear, digamos, al anterior presidente, debería preocuparse por su gestión y de lo que se ha hecho en el MIDIS. Porque si hubo un Ministerio de Vivienda y un Ministerio de Transportes corruptos, hoy estamos viendo también que el MIDIS se ha manejado con corrupción. Y eso debería investigarse con mucha fuerza también. Ahora, mucho se dice que este gobierno es la, digamos, continuidad del de Pedro Castillo. ¿Cuál es la diferencia para usted entre Pedro Castillo y Dina Boluarte en cuanto a gestión? Que Dina Boluarte gobierna con el Congreso y se han partido el poder, se han partido la torta del poder en el Perú bajo sus propios intereses con el Congreso de la República. Por lo tanto, al Congreso no le toques a Dina Boluarte y a Dina Boluarte no le toques a su Congreso. Pedro Castillo no tenía Congreso. Pedro Castillo actuaba con un Congreso que todos los días le pedía vacancia y no lo dejaron gobernar. Es más, antes de que asuma, fue una comisión de congresistas a la OEA para pedirle que no se convalide su proceso electoral. Hicieron una comisión que costó miles de soles a los peruanos para supuestamente investigar un fraude electoral. O sea, ¿hay diferencias? Por supuesto que sí. Una de las versiones era que cuando era presidente Pedro Castillo iba a plantear un proyecto de ley para adelantar las elecciones. ¿Fue así? Sí, claro. A ver, el 22 de marzo, si mal no recuerdo, él va a dar un discurso extraordinario al Congreso de la República. ¿2022? 2022, fuera de lo que es el discurso ordinario constitucional. Él va al Congreso de la República a pedir consenso. En el debate, porque los mensajes que hace un presidente los aprueba el Consejo de Ministros. No puede ir al Congreso a dar un debate si no lo aprueba el Consejo de Ministros. Había una última parte donde él decía, bueno, si tanto es el conflicto, voy a proponer un adelanto de elecciones. Y la primera voz que le dijo, no haga eso, presidente, fue Dina Boluarte. No haga eso, presidente, le dijo. ¿La primera o la única? No, yo creo que la única también, porque todos escuchamos y de una u otra manera, al final no lo dijo. Sí, no al final el discurso no lo dijo, ¿no? Yeah. Pero sí, o sea, él tenía la voluntad de poder, si se tenía que encontrar tranquilidad, bueno, nos vamos todos, ¿no? ¿Y por qué cree usted que dijo eso Dina Boluarte? ¿Por qué se negó? Habría que hacerle una entrevista desde Palacio de Gobierno. No, pues ella no concede entrevistas. Ajá, pero por eso, o sea, hoy está en Palacio de Gobierno. Pero ¿cuál es su interpretación? Quería ser presidente, tenía la lectura que quería ser presidenta, ¿no? O sea, no me queda la menor duda, ¿no? Ella aspiraba a ser presidenta, ¿no? Le preguntaba sobre la actual gestión porque estamos en una etapa muy complicada, durísima, en cuanto a la inseguridad, la criminalidad, las extorsiones, los ataques, los asesinatos, los sicarios, ¿no? Muchos comparan esta época con los años 80, los años del terrorismo, por las explosiones que hay a locales. Y, a ver, ¿qué es lo que está faltando en el gobierno para usted para controlar esta situación? Yo lo veo de otra manera y lo puse ayer justamente en la red X, ¿no? Yo creo que es más bien una política del gobierno tener al Perú asustado. O sea, tener al ciudadano peruano asustado es parte de una política de gobierno. ¿En qué se basa su hipótesis? En todos los problemas que tiene el gobierno, en la ingobernabilidad, en la impopularidad. Entonces hay que tener al ciudadano distraído. ¿Cómo los distraemos? Ya no podemos distraerlos como en los 90, con las vírgenes que lloran, ni con los ovnis que aparecen en Lima. Hay que distraerlos de verdad. ¿Y cómo se les distrae de verdad? Bueno, asústalos pues. Hay que asustar al ciudadano. Esa es mi hipótesis. Si realmente quisiera hacerse una lucha directa contra la criminalidad, debería actuar la inteligencia. No esos operativos de la calle, no, hay que actuar con inteligencia. Investigar al crimen y caerle en sus guaridas y caerles en sus huecos donde están. Y no se está haciendo eso, ¿no? Entonces, hay cosas muy raras acá. Doctor Alejandro Salas, muy agradecido por su visita, muy amable.